Gloria al Señor. De verdad que es muy hermoso porque la palabra del Señor cambia. Su hojita, si alguien no la tiene, por favor levante su mano para que una mujer se la pase. Y algo que fue muy hermoso hoy como comenzamos el servicio. Cadenas, temblores, o sea, de todo, y fueron liberados. Y eso pasa cuando está un pueblo unido, adorando y clamando al Padre Celestial. Amén. ¿Miris, todo bien? Gloria al Señor. Yo quiero que me acompañen, por favor. Vamos a leer y vamos a orar. Vamos a leer Hechos 18, 24 al 26, perdón, al 28. Hechos 18 del 24 al 28, pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Todos la tienen ahí en sus hojitas. Hechos 18, 24 al 28. Dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las escrituras. Les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de la gloria, Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Padre, queremos tener corazones, Señor, para oír, Dios. Gracias, Señor. Queremos tener corazones obedientes, Señor, oídos para oír y un corazón para obedecer. Revélanos las escrituras, Señor. Danos sabiduría, Señor. La sabiduría tuya, Señor, y tú la das, Señor, en abundancia al que te la pide, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y este tiempo es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, Señor. Cuando lea estas escrituras vamos a hablar algunas cositas que podemos extraer de tan poquito. Apolos. ¿Qué dice de Apolos? Que llegó de Éfeso, que era judío, que era natural de Alejandría, y Alejandría era una ciudad de Egipto. Entonces imagínense, él venía de Egipto, pero era un judío así bien fuerte y elocuente y valiente. Y dice que era elocuente. ¿Qué es ser elocuente? Es hablar con propiedad y de manera efectiva, y sabía convencer a la gente, dice la Nueva Traducción Viviente. Conocía bien las escrituras, entonces no era una persona que simplemente por ahí de vez en cuando un poquito de aquí, un poquito de allá. Había sido instruido en el camino del Señor Jesús, pero conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Eso está en el versículo 25. Dice que era fervoroso. ¿Qué es ser fervoroso? Me gusta mucho como en las diferentes versiones de la Biblia dice que era entusiasta o con entusiasmo en el espíritu. Enseñaba diligentemente a las escrituras. Luego se fue para Acayo, que tenían que cruzar el mar Mediterráneo y como hacia el lado de Corintio, y dice que refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las escrituras. Algo pasó ahí en la vida de
de Apolos, porque en el versículo 27 y 28 dice que decía con argumentos poderosos. Entonces uno dice, ¿qué pasó con Apolos? Y eso lo vamos a ver en un momento. En el versículo 26 vemos cómo Aquila y Priscila le tomaron aparte, le expusieron exactamente, la traducción del lenguaje actual dice, explicaban en forma más clara y directa, y en la nueva traducción viviente dice que le explicaron con precisión el camino de Dios. ¿Qué pasó con Apolos, que en Acayo hablaba con argumentos poderosos? Les voy a decir algo, conoció a la persona del Espíritu Santo. En esa época había muchos judíos que habían conocido hasta Juan y creyeron en Jesús, pero se quedaron ahí. No habían conocido, no supieron lo que pasó en Pentecostés, no conocían del Espíritu Santo, no conocían los 40 días que el Señor estuvo acá en la tierra hablando del reino de Dios, todas las señales, todos los milagros, pero aún así eran creyentes y habían recibido el bautismo del arrepentimiento. Entonces, habían, como Apolos, había muchísimos. Y así hoy en día vemos de pronto a muchos cristianos, que de pronto que se quedan, como yo digo a veces, con el aperitivo, pero no se van al plato fuerte, sino se quedan solo por encimita. Pero nosotros tenemos que ser cristianos que manifestamos la presencia de Dios, amén. Y quiero que vamos a ir a Hechos 19 del 1 al 6, que está ahí seguidito, pero ese lo voy a leer en la Reina Valera. Hechos 19 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis pues bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero algo pasó muy importante acá. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí ven la diferencia aquí tan grande? Había unos creyentes, dice que eran discípulos, o sea que ellos ya estaban siguiendo a Jesús. Eran lo mismo que estaba como Apolos, que conocían, habían escuchado de Jesús, pero no lo conocían. Entonces cuando llegó Pablo, algo que me parece muy impactante, como él les pregunta, les dice: ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y él: no sabíamos que había Espíritu Santo. Y así hoy en día hay muchos cristianos. Entonces, que nosotros no nos hallemos entre aquellos que se pierden por falta de conocimiento. Nosotros aquí estamos de verdad, como dice mi amado esposo, estamos predicando la palabra y equipando al ejército de Dios, porque tú y yo somos parte del ejército de Dios, amén. Y el Señor no nos va a mandar a la batalla sin ponernos pues toda la armadura de Dios y con la palabra y todo, pero es tu labor y mi labor escudriñar las escrituras, meditar en ella, hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Si cuando tú estás de pronto triste, no, es que me está pasando todo esto, en lugar de hacer eso, si tú vienes y con la palabra de Dios y miras promesas y buscas promesas de tu necesidad y empiezas a hablarlas, vas a ver cómo va a cambiar y transformar tu vida y vas a ver ser una persona diferente y ya no te vas a ver como víctima, sino te vas a ver victorioso, victoriosa en Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Y al final de esos versículos 6 donde dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo y ¿qué hablaban? Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces imagínense, estos discípulos ya eran discípulos, ya habían recibido el bautismo del arrepentimiento, creían en Jesús, pero estaban así por encimita. Les faltaba todavía el poder, el dunamis, el Espíritu Santo.
pero llegaron a conocerlo y wow, fue espectacular porque empezaron a profetizar y orar en lenguas. Miremos lo que hizo Apolos. Cuando se fue a Corintio, él hablaba, dice que hablaba poderosamente ante los judíos. Yo no me imagino, yo me pongo de pronto, me puedo poner a imaginar un poquito lo que fue Apolos hablando con los judíos, porque los judíos, especialmente los sacerdotes y todos, son personas muy doctas y personas que tienen mucho conocimiento en palabra. Entonces llegar a refutarles o llegar a de pronto discutir un tema y pararme yo en mi posición y decir, mire, aquí dice la palabra esto, aquello, es muy difícil. Pero ¿saben quién lo pudo ayudar? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y a quién fue que dice, me gusta como dice que Apolos que Priscila y su esposo Aquila, dice que ellos cuando lo escucharon, dice que le explicaban el camino de Dios con aún más precisión. Entonces ahí no da luz lo que es. Ellos le hablaron ¿de quién? Del Espíritu Santo. Creyente les pasó lo mismo. Habían escuchado de Jesús, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando lo recibieron, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y estos discípulos comenzaron a hablar en lenguas, profetizar, y Apolos hablaba con argumentos poderosos. Eso es un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es alguien que va a brillar, alguien que va a dar luz, y no porque nosotros mismos seamos los que brillemos, es porque Él brilla a través de nosotros. Amén. Y vamos a ir aquí a algo que titulé Restauración del propósito original. Y yo quiero que vamos a ir a Romanos 8 del 14 al 21. Vamos a ir en la Reina Valera. Romanos 8 del 14 al 21. Hay unas palabras ahí que yo las coloqué en mayúscula y les coloqué en negrilla. Todos los que son ¿qué? Guiados. ¿Quién aquí es guiado por el Espíritu? Todos, me faltó por ahí unas manos. Amén. Ya, ahora sí todos. Veo todas las manos. Dice, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Lo criaron. Pero nosotros, aquí el espíritu de adopción que está hablando es que el Señor nos acoge, pero cuando nosotros somos nacidos de nuevo es como si nos hubiera puesto su ADN. Somos totalmente nacidos de nuevo. Entonces no es como el hijo adoptado que no va a ser igual al de casa, no. Nosotros somos nacidos totalmente de nuevo. Dice, amén, por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra es muy importante aquí porque es una palabra que en griego significa como papito, papá, mi papito lindo, o sea, que podemos dirigirnos a Dios de una manera tan hermosa. No es como que, no, el hijo adoptivo que, no, Ginny, ¿para qué lo voy a llamar papá? Porque es que él no es ni mi papá biológico. No, al contrario, nosotros somos nacidos de nuevo, amén. Dice versículo 17, y si hijos también, ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Tú sabes qué es un coheredero? Es alguien que recibe exactamente lo mismo que recibió el heredero. ¿Y quién es el heredero?
Jesús, amén. Y como hemos estado aprendiendo con mi esposo, que ha sido una tremenda bendición, porque el Señor Jesús heredó todo, la autoridad, el poderío, el reino. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, amén. Gloria al Señor. Y vamos a seguir leyendo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! Esa palabra me pareció espectacularmente poderosa. Dice, en la palabra manifestar también significa como que se va a mostrar, va a dar luz. Que los hijos de Dios se manifiesten. Que tú y yo seamos diferentes al mundo, a cómo el mundo actúa, a lo que hace el mundo. Por ejemplo, ¿cómo vive el duelo el mundo? Se va a tomar cervecita, se va a tomar licor, se va a consumir drogas, a hacer una cantidad de cosas que no agradan al Señor. ¿Cómo vivimos el duelo los hijos de Dios? Buscando a Dios, guardándonos en su presencia y permitiendo que Él nos consuele durante ese tiempo. Eso es lo que nosotros, tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer para manifestar la gloria de nuestro Dios. Y dice que todo el anhelo ardente de la creación, imagínate, toda la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios sean revelados, haya luz, demuestren la luz que hay en ellos, porque la luz de Jesucristo, amén. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada. ¿Tú te imaginas que la creación misma, la tierra, va a ser libertada cuando los hijos de Dios sean manifestados? Cuando tú y yo seamos manifestados, y así como hoy cuando estábamos orando en lenguas y estábamos así en un fluir tan bonito del Espíritu Santo, hermoso, ahí viene la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros, tú y yo, somos un pueblo diferente, sacerdocio genuino, nación santa, un pueblo comprado con precio de sangre. Nosotros somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Dice la Biblia que somos embajadores del reino de Dios, amén. ¿Y qué hace un embajador? Como dice mi esposo, ¿qué hace el embajador? No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si está el embajador, no sé, de Colombia, si está el embajador de Colombia aquí en México y pasa algo, ¿cuál es la ley que lo está cubriendo a él? La colombiana. Porque Él trajo a Colombia a México, así está en México. Eso mismo hacemos nosotros. Nosotros somos embajadores del reino. Entonces, ¿qué pasa? Que traemos el reino con nosotros, amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las primicias del Espíritu? Y vamos a hablar de eso. Las primicias del Espíritu, en el versículo 23 en la Nueva Traducción Viviente dice que tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Nosotros ya tenemos una muestra anticipada, imagínate. Si eso solo es el anticipo, imagínate lo grande que viene. O sea, espectacular, viene algo espectacularmente lindo para los hijos y las hijas de Dios, amén. Y ese eres tú y soy yo. Y vienen grandes cosas y algo glorioso de parte de nuestro Dios. Y quiero que me acompañes, vamos a ir a 2 Corintios 1, 20 al 22. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 1, del 20 al 22. 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 2 Corinti
Dice la palabra del Señor, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante, ¿qué? Sí, amén. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Gloria al Señor. Entonces imagínate lo que está pasando aquí. El Señor ya puso el Espíritu Santo en nosotros y eso son las primicias. ¿Por qué? Porque vienen grandes cosas para ti, para mí. Esa enfermedad que has tenido ahí por mucho tiempo es un mal momento, pero un momento es eso, un momento, y se va a ir y se va a acabar, amén. Pero la gloria de Dios viene y viene sobre esta ciudad, viene sobre tu vida, viene sobre tu casa, viene sobre tu matrimonio, viene sobre tus hijos. Porque no vamos a entregarle a Satanás en bandeja de plata ni a nuestros hijos ni a nada, porque a él nada le pertenece, amén. Porque nosotros somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Nosotros estamos aquí arriba y Satanás tiene que estar aquí abajo. ¿Y qué hace Satanás para podernos tener abajo oprimidos? Pues que caigamos en pecado, porque él nos quiere mantener oprimidos. A lo que menos le interesa es que un cristiano sepa la autoridad que tiene en Cristo Jesús, que sepa y que pueda mostrar la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros somos luz, que nosotros podamos iluminar, que el Señor pueda hacer obras sobrenaturales. Me gusta mucho el apóstol Pablo cuando habla y dice, hacían muchos milagros. El apóstol Pedro, o sea, una cantidad de cosas impresionantes, pero cuando empezó a pasar todo eso, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Eso, nosotros que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que la unción pudre los yugos y que la unción, la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. La palabra del Señor habla también que seamos como esos odres nuevos. Tú sabes lo que es un odre, es donde esas cosas como de cuero donde ponen el vino. Y si están viejas, llegan y ponen el vino, ¡fum!, se pueden como romper. Pero que nosotros seamos odres nuevos. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer, Señor? Voy a orar en lenguas, pues voy a orar en lenguas y así, mejor dicho, no importa y el diablo se enoje. Como decía mi esposa hace un rato y es muy cierto, Satanás lo que menos le interesa es que los cristianos oren en lenguas, porque él quiere saber lo que están diciendo. Él quiere saber lo que nosotros decimos en español, en inglés, pero él quiere saber. Por eso él no quiere, lo que menos le interesa es que el cristiano ore en lenguas. ¿Por qué? Porque él no entiende, él no sabe lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es de nuestro espíritu al espíritu de nuestro Dios. Así que yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar para que el Señor pueda manifestar su presencia de una manera sobrenatural, que nosotros podamos manifestarnos como hijos de Dios, que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Dice la palabra del Señor que donde hay esa luz, las tinieblas se tienen que ir. Amén, que donde tú llegues y entres a un lugar, las tinieblas se tienen que ir, porque estás entrando no estás tú solo, está Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí contigo, y entras con todo el ejército del Señor. Así que el diablo tiene que huir, esa enfermedad tiene que huir, esa depresión tiene que huir, ese problema con drogas tiene que huir, porque tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, y si tú eres lleno del Espíritu Santo, ya no va a haber espacio para que venga toda esa cochinada a venir a dañarte y ponerte en opresión debajo de Satanás. No. El Señor quiere hacerte libre, el Señor quiere hacerme libre, el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios seamos manifestados, que manifestemos, que alumbremos su presencia, que llevemos su gloria, que llevemos su reino a donde vayamos, a nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestro empleo, tal vez en tu negocio, en tu despacho, que llevemos la gloria y la presencia de Dios de una manera sobrenatural.
Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor. Padre, gracias, Señor. No queremos, Señor, ser como tal vez esos judíos que no te conocían, precioso Espíritu Santo, pero que después que te conocieron fueron llenos de poder, Señor. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que la unción pudre los yugos, Señor, y los yugos son los yugos de enfermedad, los yugos de pobreza, los yugos de opresión, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, llénanos de tu presencia, Señor. Aquí está un pueblo unido, Señor, un pueblo que clama por tu presencia, que te dice, Abba, Padre, Papito, te necesitamos, Señor. Te exaltamos y te honramos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, porque comprados a precio de sangre hemos sido, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Padre, gracias, Señor. Danos la palabra, Señor, para poder hablar con denuedo, con valentía, Señor, con poder, Señor, para poder, Señor, dar evidencia de nuestra fe, Señor. Padre, que podamos ser testimonios, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por la sangre del Cordero y por nuestros testimonios hemos vencido, Señor. Que podamos ser esos buenos testimonios, Señor. Ser hijos de luz, Padre Santo. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Y tú nos has comprado, Señor. Y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la majestad, Señor. Padre, gracias, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Hechos 19, que tu palabra, Señor, crecía, Señor, por toda esa región. Que tu palabra crezca poderosamente en toda esta región, Señor. Padre, que toque los corazones de muchos, Señor, tal vez de muchos cristianos que se han secado. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, porque el Señor cumple su palabra, porque el Señor cumple las promesas. Dile, Señor, quiero conocerte como Jehová Rafa, como mi sanador, Señor. Padre, tú eres mi restaurador, Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y la majestad, Señor. Que te puedas manifestar en esta tu casa, Señor. En esta tu casa, porque nosotros somos tu casa, somos templo tuyo, Señor. Y nos venimos a presentar como sacrificios vivos, mi Dios. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.